Bienvenidos a Tech desde cero, el primer episodio de invitados especiales, expertos en la industria, que nos van a llevar a resolver y a comentar las historias que estamos publicando los miércoles en los personajes de Elías y Eliana. Esta semana, Eliana se ve enfrentada a un miedo de todos y es que por primera vez en su compañía le dieron el chance de representarla en una presentación en público. Eso no sería trágico en realidad si no le agregáramos la dimensión extra de que la tiene que presentar a un cliente internacional y ponerse a prueba con sus habilidades en otro idioma, en este caso es en inglés. Entonces la pobre Eliana pues queda muy nerviosa, no sabe cómo prepararse, no sabe, está segura si lo que ella ha estudiado es suficiente, pero decide tener sus propias tácticas. Los invito a leer la historia para que me entiendan de qué estamos hablando y para comentar la historia y de alguna manera traer tips que Eliana describe, pero que los podemos también compartir con todos ustedes. Nos acompaña Lina o Linure, o no sé ni cómo decirle, que nos va a intentar describir y tener una especie de checklist o tips o consejos para enfrentar esta situación y salir adelante. Lina, bienvenida. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, mucho gusto. Soy Lina Hurtado Echeverry o Linure, Ah, como bien. me hago conocer en el mundo digital, o Lina, para que sea más cómodo. Entonces, hoy puedes hablar con Lina en esta charla y así es más cómodo para todos. Pues Lina, bueno, como tú sabes, yo te compartí previamente la historia de lo que ocurrió con Eliana, nuestro personaje ficticio. Eliana es una chica muy inteligente, es súper proactiva, pero no está exenta del temor de enfrentarse por primera vez a un público, digamos, más experimentado, internacional, y además de recibir la presión de que su jefe realmente confía en ella, como nos pasa a muchos en la industria. Pues llega un momento en donde eso nos toca hacer. Eliana tuvo unas ideas muy desde lo empírico, no era como que tuviera un gran plan, eh, pero tú cuéntanos desde tu experiencia, tú cómo ves la historia, tú cómo la analizas, y qué nos puedes contar desde tu perspectiva que pudiéramos hacer en esa situación de una presentación. Pues Álvaro, antes de decirte, o más allá de decirte que cómo veo la historia, quiero compartir que no quiero ser Elías. O mejor, yo jugué el rol de Elías porque mientras Eliana le estaba contando a él cómo fue su experiencia, tuve miedo ajeno, tuve pánico escénico ajeno y, y también quise decirle a Eliana qué tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo, cuando ella le estaba contando cómo se preparó y cómo le fue, cómo fue su experiencia, quería yo decirle, oiga, ¿y por qué mejor no hizo esto? ¿O por qué mejor usted no se preparó de esta manera? Le hubieras dicho que. Entonces, pues el primer comentario que quiero decirte es que yo soy Elías, pero lo más interesante de este capítulo es que a diario, especialmente hoy, fui Eliana Hoy, y hoy, qué interesante. minutos antes de estar aquí, estaba jugando el rol de Liana. Y creo que espero que tú también estuvieras jugando ese rol y que muchos de los que nos están escuchando y viendo, pues jueguen ese rol a diario mientras se pierden a una audiencia. Dicen los comediantes que el miedo, y sobre todo los teatreros, que el miedo al escenario no se pierde y la audiencia es un escenario y la audiencia, cualquiera que sea ese público, así sea una sola persona o sean miles de personas, merecen respeto y, y es esa la adrenalina que nos generan, conquistarlos. Es lo que debe ser nuestro objetivo principal y por eso siempre va a emocionarnos o sacarnos de nuestra zona de confort. Pues Lina, no, pues me parece muy interesante lo que planteas. Honestamente, cuando charlamos previamente de este tema de cómo comentar la historia, pues a ver, yo me imaginé que tú pudieras empatizar mucho más con la situación que enfrentaba Eliana,
dentro de la historia, ¿cierto? Que es la protagonista de quien está al frente de esa otra pantalla. En este caso, la historia nos la muestra en una videoconferencia como estamos en este momento. Y como que enfocándonos en esa parte, en principio, ¿cuáles son las cosas que, hombre, que uno en realidad solamente con los años se da cuenta que son importantes tenerlas presentes, pero que nadie se las dice a uno? Básicamente, AdTech desde cero es, desde la experiencia, ¿qué es eso en lo que creemos que no deberíamos poner cuidado y de verdad sí deberíamos poner cuidado en una situación de una presentación en público como esta? Te cedo la palabra. Álvaro, yo me voy a adueñar ya del micrófono, me voy a adueñar también de la cámara y quiero hacer una invitación especial y es que pensemos en este primer capítulo fuera de las cifras y fuera del escenario tech. Pensemos que cada vez que nos vamos a enfrentar a un interlocutor, independiente que sea una audiencia de muchas personas, o que sea virtual o que sea presencial, cada vez que alguien tiene que estar hablándole a otras personas, más allá del contenido que tenga que transmitir, es la experiencia como ser humano la que está liderando ese momento. Somos personas las que estamos sentadas o paradas frente a otra persona o a otras personas. Y cuando uno tiene claro eso y cuando uno prioriza esa postura humana o, de, o ese instinto de comunicación que tenemos nosotros como seres pensantes y seres racionales, pues es cuando empieza a hacer que las cosas fluyan y que ese proceso de comunicación y de conquista del interlocutor sea mucho más efectivo. Entonces, apelando un poco a lo que hizo Eliana, quiero felicitarla porque ella lo primero a lo que acudió fue prepararse. Y ella dijo, ¿cuáles podrían ser esos tips o cuáles son esos elementos que yo sí o sí tengo que tener ya listo para que mi cliente quede flechado con eso que yo le voy a dar, que yo le voy a transmitir? Entonces ella se preparó y eso ya le demostró a él respeto. Y eso también a ella casi que le alivianó. Y dijo, bueno, si me da, como cuando uno se va a ir de paseo, dice, si me va a dar frío, pues llevo este saquito que me puede cubrir, pero si me da calor, el mismo saquito me lo quito fácil y me preparo. Entonces ella sabía, para las buenas o para las malas, ya sabía cómo enfrentarse. Lo segundo que hizo Eliana, que me parece que fue clave, fue sentarse en el rol de quien la iba a escuchar. Es entender ellos qué era lo que necesitaban recibir, ellos qué era lo que querían y esperaban de ella. Ella no partió la comunicación de lo que ella quería que ellos hicieran, sino de ellos qué es lo que quieren ver de ella. Y cuando uno se sensibiliza de esa manera y cuando uno tiene esa famosa frase que, ayúdame Álvaro, que a mí se me van a veces los conceptos, yo tengo como ese defecto que me van las palabras. ¿Cómo se dice esa frase, esa palabra, ese término que se acuñó en pandemia, la sensibilidad, cuando yo siento lo del otro? Empatía. La empatía, cuando ella empatizó con su cliente, gracias Álvaro, logró el éxito y logró que esa reunión saliera 10 de 10 tal cual como ella lo esperaba. Entonces, siento que esas son dos herramientas clave que uno debe tener siempre presente en el momento de estar preparando una presentación en público o una presentación frente a un interlocutor. Y lo Mira qué último... interesante, ¿no? Porque Eliana al final, ella no lo hizo en realidad. Es decir, ella dentro de su checklist que cuenta la historia, ella nunca dijo, ok, yo debería prepararme, ¿no? Ella como por automático empezó a repetir frases en inglés, empezó a repetir el mensaje para que se le escuchara claro. Pero lo que ella no sabía era que intuitivamente estaba preparándose para la charla. Estudió las cifras, ese tipo de cosas. Ella nadie le dijo que se preparara, pero eso era lo que estaba haciendo. Eso era lo que estaba Creo haciendo. que tal vez no entendió muy claramente las necesidades del interlocutor. Ella solo confió en que su jefe creyó que ella era capaz. Y creo que ahí fallamos mucho nosotros en no investigar a
a nuestro interlocutor, entender qué es lo que está esperando de nosotros. Y a veces nos estrellamos de esa manera, ¿no? ¿Cómo te parece eso? Sabes que yo ahí difiero de esa conclusión. Por supuesto, en el texto no lo estás diciendo tal cual como me lo estás planteando. Sin embargo, Eliana, con su instinto de persona y con su instinto humano, ella lo primero que hizo fue blindarse. Y ese blindaje consistió en prepararse, en acuñar las frases que para ella son más eh, usadas o que eran clave tener súper claras en inglés para poderlas hacer. Prepararlas, decirlas muy bien, repetirlas muchas veces para que su interlocutor entendiera lo que ella quería decirle. Y ahí es donde yo digo, ella se puso en el zapato del que la iba a escuchar y dijo, él tiene que saber muy bien qué es eso que yo le estoy tratando de decir para que le quede claro mi mensaje y para que ahí sí yo pueda cumplir el objetivo o eso que estaba esperando mi Ok, jefe de mí. ok. Entonces, sí lo está haciendo. Entonces, yo mencioné una cosa antes de darles como esos dos tips y fue, partamos del hecho que somos humanos. Entendamos que quien va a estar ahí hablándole es un ser humano y quien va a estar escuchándome es un ser humano al igual que yo. Que tenga un conocimiento diferente no significa que también desconozco otras cosas, así como yo también desconozco algunas. Entonces, o que los dos sepamos tengamos un nivel intelectual exactamente igual, aunque en canales o en materias diferentes. Entonces, creo que esos son valores que nosotros los olvidamos o que simplemente se los dejamos al instinto o a que la suerte sea el que juegue ese papel. Pero seguramente si Eliana hubiese tenido eso más consciente, si ella lo hubiera exteriorizado y lo hubiera aterrizado o verbalizado, se le había hecho más fácil la tarea y hubiese sufrido menos de nervios y hubiera puesto menos en sufrimiento a Elías como me puso a mí al final del Por capítulo. supuesto. Pero sabes que yo entendiendo también y aquí poniéndome ahora en tu papel y siendo también sensible, creo que es necesario ser concreto. Y esos tres tips que acabas de mencionar son claves. Me refiero que los acabas de mencionar, es que los pusiste aquí en los letreros. Aquí está uno, el prepararte, el ubicarte en el rol del interlocutor y el tercero, de priorizar la humanidad. Yo los voy a resumir de otra manera. Y si me permites presentarte pantalla, te voy a mostrar una cosa que nosotros en comunicación, aquí es un resumen. Esto hace parte de una presentación y de un taller mucho más extenso y más a fondo en el que nosotros preparamos a las personas para hablar en público, pero eh, les voy a mostrar un poco. ¿Puedo compartir en este momento, Claro, Álvaro? puedes compartir pantalla. Ya, ok, listo. Y es que, a ver, voy a hacerlo. Y es que nosotros siempre, el ejercicio de la comunicación, ahí están viendo todos mi pantalla, confírmame Álvaro, por favor. No estamos viendo todavía. Ok, quiero saber cómo hago porque me está fallando un poco. Listo, ahora sí. Funciona correctamente, ya funciona. Ahí está, ¿la estás viendo? Ahí estoy, aquí la estoy viendo, la acaba de proyectar. Listo, perfecto. Entonces, aquí hay una cosa que yo les hablaba de la naturaleza humana y de ese instinto que siempre prevalece entre nosotros y lo que nos diferencia de otras especies en el planeta. Y es la capacidad de comunicarnos, pero de comunicarnos racionalmente, con unas necesidades y por gustos y por placeres. Entonces, nosotros cuando emitimos un mensaje, hacia un interlocutor específico, nosotros estamos esperando que ese mensaje genere en el interlocutor una reacción. Es como una ecuación física. Ante un estímulo, tener una reacción, ¿cierto? Eso hace parte de una ecuación. Y dentro de la naturaleza humana hay un concepto que se llama la escalera de la confianza, que son esos
sentimientos a los que apela el cerebro. Esto es como extraño, pero sí, son como esas emociones a las que inmediatamente contacta nuestro cerebro para poder generar una reacción efectiva frente al estímulo de comunicación que recibe. Los tres primeros, que son como los básicos y es como el abrebocas que quiero dejarlo además para hacer como lo más breve y concreta posible en esta presentación, son estos que te estoy presentando aquí. La competencia, el demostrar competencia ante el interlocutor, la coherencia y la transparencia. O sea, ser abierto y ser humano frente al otro. Mostrar que yo soy un par. Muy Más adelante. interesante. Conceptualmente, qué quiere decir que nuestro mensaje sea competente? Pues porque, ok, entiendo que si yo cumplo estos tres factores, mi interlocutor, yo le genero confianza a mi interlocutor. Pero entonces, mira, antes de decirte qué quiere decir que mi mensaje sea competente, yo quiero ponértelo en otros términos. Y es que logrando un poco o evaluando un poco el rol de Eliana dentro de su representación con el cliente, Eliana ahí lo que hizo primero al evaluar las cifras que ella quería compartir, al decidir cuáles eran esas cifras clave y al aprendérselas y al entender qué era lo que había alrededor de esos resultados que ella estaba mostrando, ella mostró competencia ante su interlocutor y ante su cliente. O sea que Entonces, podría uno decir que eso que hizo Eliana básicamente le demostró al interlocutor de que era capaz y de que dominaba el tema. exactamente, exactamente. Lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando preparamos una presentación en público o una charla frente a otra persona es pensar en cómo puedo yo demostrar competencia, cómo puedo yo demostrar que sé del tema de lo que voy a hablar. Okay, Eso okay, es lo más importante y vemos que check, 10 puntos, Eliana lo hizo en su presentación. La segunda es la coherencia. ¿Y qué es coherente? Pues Eliana, por supuesto, estaba hablándoles de cifras, les estaba mostrando cuáles eran los resultados, pero resulta que yo no puedo decir que estas son las cifras que yo quiero esperar si con los ejemplos o con mi labor yo no estoy demostrando el éxito de esas cifras que estoy mostrando. Yo tengo que demostrar, yo además de hablar y decir algo, yo tengo que sustentar eso que estoy diciendo, yo tengo que ser coherente, yo voy a poner un ejemplo un poco personal y es con mi hija. En mi casa, por ejemplo, no se usan zapatos. Y no se usan zapatos porque un día con mi esposo tomamos la decisión de no le vamos a decir a ella que use zapatos, porque nosotros dos somos felices andando descalzos por toda la casa. Entonces, ¿para qué vamos a ser incoherentes con ella? Decirle, porfa, ponte los zapatos si yo no le estoy dando el ejemplo. Entonces, eso se llama coherencia. Yo con el ejemplo transmito el mensaje y además lo replico y con eso pues voy a lograr que mi interlocutor tenga ese mensaje y pueda generar, tenga el estímulo que yo estoy esperando que él reciba para que me genere la respuesta. Entonces, en el caso de mi hija, si yo le digo, ponte los zapatos, si ella me ve a mí siempre con zapatos, ella va a tener un estímulo concreto, preciso, por el cual ella sí o sí siempre va a usar los zapatos y siempre va a Acá en tener el zapatos. caso de Eliana hay dos escenas que me parece que funcionan para eso que estás diciendo y es, ella si bien no sabe cómo presentarse, quiero decir, su apariencia personal, ella considera que para lucir seria debe tener un atuendo adecuado. Ella habla de pantalón negro y camisa blanca, por un lado, y por otro lado, durante la charla tiene una especie de confusión, pide disculpas y corrige los números y vuelve y retoma la conversación y la lleva hasta el final. ¿Podría ser esa parte de la coherencia? Ahí estamos entrando ya en el tercer nivel, cuando ella les dice y pide disculpas en sus cifras, Okay. dice, me equivoqué, estas no son las cifras, me disculpo, las cifras correctas son estas, y empieza y lleva la conversación hasta el final. Pero ya voy a entrar con para cerrar, ¿cuál es la coherencia? Sí, ella se vistió
correctamente, impecable para poderse ver en cámara, además porque eso era lo interesante de esta intervención de Eliana, que no era una intervención física como hacemos los demás. Entonces, ella fue sutil al vestir, se sintió cómoda, pero segura, usó la ropa que a ella la hacía sentir bien y por eso preparó sus cifras bien, las contó bien, fue impecable y al final logró que su discurso y que la información estuvieran fluidas y estuvieran seguros frente a la audiencia. Esa fue la coherencia que ella demostró. ¿Pero qué hizo? Por supuesto que se equivocó. Y cuéntenme, ¿qué ser humano en este planeta no se ha equivocado? ¿Qué gran empresario o qué gran caso de éxito que nosotros conozcamos en el planeta no ha fracasado previo a lograr alcanzar el éxito? ¿Cuántos de nosotros que hoy en día estamos felizmente casados no tuvimos miles de relaciones o probablemente otra relación fallida previo a encontrar el amor de nuestras vidas? Entonces ella fue transparente y dijo, esta no es la cifra, perdón. Ella se mostró igual a sus pares, les contó, le faltó decirle a ellos que estaba nerviosa, que se había preparado, que había sentido mucha emoción y mucha ansiedad previo a la relación, si ella, a la reunión. Si ella les hubiese contado esto, seguramente les había despertado una sensibilidad a ellos y hubiese conectado también. Pero ella dijo la verdad, no ocultó nada, no dijo mentiras, dijo lo que era y eso generó credibilidad en su cliente. El cliente dijo, puedo confiar en ella. Si ella se equivoca, ella es capaz, primero, de decirme me equivoqué, asumir su error, corregir error y con esa corrección sacarlo adelante y llevarlo al éxito, aprender de ese error. Entonces ese fue el último sentimiento o la última emoción, la transparencia, la apertura ante el interlocutor a la cual apeló Eliana, demostrando ser humana igual que sus clientes y por eso fue exitosa. Y por eso creo que otros 10 puntos para Eliana dentro del éxito y dentro de su rol en esa gran reunión que tuvo Álvaro. O sea, finalmente lo que Eliana hizo fue que demostró que era posible equivocarse sin necesidad de perder la compostura, la seguridad y el profesionalismo. Es decir, equivocarse no está mal, lo que está mal tal vez es no reconocerlo y corregir en el momento, sería como el mensaje en este caso. Equivocarse no está mal, corregir no está mal y el momento en el que tú decidas corregirlo tampoco está mal, porque a veces te das cuenta que cometiste un error tarde o a veces o alcanzas a darte cuenta del error que cometiste temprano. Es, y, eso es irrelevante en este caso. Lo que sí es importante es reconocer que te equivocas, es reconocer que estás intentando hacer algo diferente. Aquí lo que es importante es reconocer quién eres tú frente al otro, cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Y eso lo hizo Eliana en ese momento. Ella dijo, me equivoqué, como lo puede hacer cualquier otra persona. Ella no trató de ocultarlo después de haberlo corregido, ¿no? Ella simplemente lo admitió y lo corrigió y siguió adelante. Caso contrario hubiese sido donde Eliana hubiese simplemente se hubiese dado cuenta de que había cometido un error y hubiese seguido hablando de las cifras ya correctas cuando se dio cuenta, sin haber admitido qué estaba pasando. Ahí no hubiese habido una coherencia en el mensaje y el interlocutor dice, esta mujer no es tan transparente conmigo porque de un momento a otro me da una cifra, la cambia y termina bien, pero ¿a costa de qué? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cuál fue el proceso que hubo tras de esto? Entonces, aquí lo valioso es admitir quiénes somos, demostrar quiénes somos, con qué contamos, decírselo al otro, decirle al otro que estoy ansiosa frente a esta reunión o que esta reunión me genera muchos nervios porque es muy importante para mí, eso no está mal decirlo. Lo que está mal es ocultarlo, llegar y demostrar esa inseguridad porque está injustificada frente al interlocutor. Entonces creo que siempre la verdad en eso puede
llevarnos al éxito rotundo en una reunión Pues como Lina, esta. ¿no? Muy interesante. Finalmente logramos identificar 6 tips en esta charla. El primero es prepara y practica el mensaje antes de hablar con tu interlocutor. Parece simple, pero en muchos casos no lo hacemos, no lo tenemos dentro de nuestro checklist de cosas por hacer. El segundo tip es ubicarse en el rol del interlocutor para entender sus necesidades, tratar de empatizar. Eso nos va a permitir tener una cercanía en el mensaje. El tercero es prioriza la humanidad del interlocutor. La otra persona también es un ser humano, también siente, también es parte del proceso de comunicarse, de entender el momento en el que la persona está ubicada. Y eso es lo que creo que más nos falta. Creemos que con solo decir nuestro mensaje ya hicimos la tarea y resulta que nos queda faltando una parte muy importante. Pero Además, sabes que acabas de tocar un punto, Álvaro, y es escuchar y entender al otro. Yo creo que esos son, hay tips especiales para lograrlo y hay tips especiales para hacer que el mensaje, que es otro, creo que sería como el segundo nivel o el segundo capítulo de esta charla, que lo puedes profundizar un poco en un documento que tengo disponible para que lo puedas compartir con tu genial. audiencia, que se puede revisar más a fondo. Aquí lo más importante es, primero, nosotros como personas y como conocedores del tema que nos vamos a enfrentar a un público, cómo prepararnos. Y de ahí sí, cómo preparar ese contenido que le vamos a entregar al público. Creo que esos son las dos fases de la charla, contando que cada una de las fases tiene unos tips para lograr que sea más Claro. exitoso. La segunda parte es, pues, construye lo que tú llamaste la escalera de confianza. La escalera de confianza que arranca primero con mensajes competentes y es demostrar capacidad de dominio del tema. Fue lo que mencionaste, de aprenderse las cifras, saber un poco de la teoría para que la gente te lea como una persona profesional en el asunto. Lo segundo es mensajes coherentes y es que con nuestros actos, con el ejemplo, también reforzamos ese mensaje mostrando seguridad y un mensaje claro. Y finalmente, ser abiertos y transparentes. Es normal que nos podamos equivocar, pero lo que no es normal es que no los corrijamos y tratemos de ocultar que somos seres humanos y que nos podemos equivocar. Creo que ha sido muy positivo. No puedo dejarte ir sin que me hables de esto. ¿Cómo así que hay un taller que hay de construcción de mensajes claros? La gente, ¿cómo puede acceder a ese taller? ¿A dónde te escribe? ¿Cómo te contactan? ¿Cómo funciona? Cuéntame en 2 minuticos qué se puede hacer en este tema. Mensaje es claro, Álvaro. Es clave que uno tenga definido cuál es el objetivo que tiene cuando se va a comunicar con otro o con otros y cómo lograr o cómo llegar de manera exitosa, sencilla y fácil a ese objetivo. Entonces nos hemos craneado con un partner con el que trabajo en estos temas, una herramienta de 3 pasos simples en los cuales uno puede entender cómo construir un mensaje efectivo y cómo lograr cumplir ese plan de que mi interlocutor entienda eso que yo quiero hacerle entender o que mi interlocutor sepa eso que yo quiero compartirle. Entonces lo pueden Genial. hacer, me pueden contactar en LinkedIn, estoy como Lina Hurtado Echeverry y en mis redes sociales como Lin Ure, como estoy aquí, que ese es mi perfil digital, ese es mi nombre digital. Pues Lina, muchas gracias por el tiempo de hoy. Ha sido un placer conversar contigo. Creo que ahí quedaron para ustedes todos estos pequeños tips que a veces no tenemos presentes, pero que son importantes y los invitamos a seguirnos, seguir nuestras historias, seguir a Tech Desde Cero es gratis, solo déjanos el email, compártelo en tu WhatsApp, en tus redes sociales, menciónanos simplemente si te parece que este recurso es interesante. ATEC Desde Cero es la comunidad para todas las personas que quieren entrar en el ecosistema ATEC en Latinoamérica en español. Hasta una próxima oportunidad. Chao.